Hola, hola, mis farolitos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Rincón Espiritual Podcast. Estamos aquí nuevamente con Claudia y Raimundo. ¿Cómo están? Hola, Claudia. Hola, 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 Rocío, ¿cómo estás? Hola, Hola, Ray. Raimundo. ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, todo bien también. Bueno, hoy tenemos un capítulo muy especial en donde vamos a tocar un tema importantísimo que en realidad es esencial para poder comprender todo lo que es el mundo espiritual y nuestro funcionamiento también con respecto a esto. Este tema es la luz. Entonces, me gustaría que partiéramos primero, Ray, si es que tú nos Sí, puedes explicar qué es la luz. sí, bueno, desde el punto de vista de la física, de la ciencia, la luz se define como una onda electromagnética. Y esta onda electromagnética está compuesta de estas diminutas partículas que se llaman fotones. Es súper interesante, eso sí, cómo la ciencia llegó a esta idea. Originalmente se propuso de que la luz era, por ejemplo, en la época de Grecia, por ejemplo, se pensaba de que los ojos emitían unos ciertos rayos y eso permitía de que nosotros pudiéramos ver. Luego pasó de que aparece Newton, que es un científico, por supuesto, súper respetado en la época, que propuso la primera teoría que era la teoría corpuscular de la luz y Newton afirmaba de que la luz era en verdad una partícula que se movía de forma rectilínea. Y esa fue la idea más aceptada durante mucho tiempo. Sin embargo, paralelamente, otros científicos estaban proponiendo de que la verdad es que la luz era una onda que se movía, pero como Newton era súper famoso, era un rockstar de la ciencia, como que poca gente lo iba a cuestionar. Entonces fue un poco como mirado en menos esta idea. Posteriormente se empezó a desarrollar mucho más la ciencia, pero recién en el siglo XX, como segunda década del siglo XX, aparece esta idea de la naturaleza dual de la luz, de que la luz es una onda y también tiene un comportamiento corpuscular, que también se comporta como partícula. Y obviamente, bueno, originalmente Newton la había llamado corpúsculos, pero ya después se patentó esta idea como del fotón, ¿no? Que son estas partículas de energía que tienen cierta frecuencia, tienen cierta longitud de onda, y eso es proporcional a la frecuencia de esa luz, o sea, a mayor frecuencia, mayor energía. ¿Ya? Eso Oye, entonces, sí, oh, perdón, es que me dio mucha risa la primera teoría que me imaginaba a alguien tirando así como rayos láser de los sí, ojos así. sí. Qué chistoso. Sí, durante mucho tiempo se pensó que era ese el tema, de que se tiraban unos rayos desde los ojos. Pero bueno, hay que ser amables con ellos, no tenían tanto acceso a matemáticas Sí, y a física. Fue un primer acercamiento a la luz, la verdad. claro, y bueno, todos esos pasos al final nos han dado luces sobre qué es esto al fin y al cabo. Eh, Cuéntame un poquito más sobre lo que es estos fotones. ¿Qué Ujú. se ha descubierto últimamente sobre ellos? Bueno, se ha trabajado mucho más desde el lado de la física cuántica, ¿no? Desde la época de Max Planck en adelante, de que están, digamos, estos corpúsculos de luz que son fotones, pero también se empezaron a trabajar ya bueno, y estos corpúsculos, ¿de qué están compuestos? Y empieza a aparecer la teoría de los cuantos, por ejemplo, de que hay estos intercambios entre la energía, la materia. Y la luz específicamente se empezó a estudiar mucho más fuertemente. Albert Einstein también trabajó este mismo concepto de los fotones. Entonces también se propuso de que la luz se empezó a profundizar más de la naturaleza de la luz misma, ¿no? A partir de los fotones, pues entender mucho más acerca de la luz. Entonces, estudiando sobre los fotones, específicamente como estas partículas, nos dimos cuenta de que la luz solamente se comporta como onda en algunas ocasiones. Entonces, es muy fascinante cómo la luz a veces son las partículas, pero a veces se comporta como una onda. Entonces, tiene una naturaleza la luz muy especial. Y además también es el hecho mismo de la velocidad de la luz, que también ha sido otro estudio, que a partir de estudiar más los fotones, estudiar más la luz específicamente, eh, se trabaja, bueno, en la física una idea súper fundamental de que es la velocidad máxima de cualquier tipo de energía, es la velocidad de la luz. Entonces, es muy interesante cómo el estudio de los fotones y posteriormente la teoría de los cuantos, etcétera, desarrolló también más información sobre la luz misma.
Sí, yo encuentro que es un tema demasiado fascinante. Siento, bueno, yo igual por mi parte soy un poco ignorante respecto a la física detrás de la luz, pero siento que no sabemos nada. Es como que siento que sobre la luz es un tema tan infinito que creo que queda muchísimo por descubrir. Y en cuanto al Absolutamente. sí, y en cuanto a nuestro mismo cuerpo con respecto a la luz, es súper heavy porque, bueno, por ejemplo, ahora que estamos en invierno, muchas personas sufren de deficiencia de vitamina D. ¿Por qué? Porque hay mucha menos luz solar disponible en esta época del año. Y es muy heavy cómo funciona esto, porque al fin y al cabo uno tiene la molécula de esta vitamina, pero efectivamente solamente cuando tu piel está en contacto con la luz solar, recién ahí se genera esta vitamina D y puede funcionar dentro del cuerpo humano. Y eso yo lo encuentro así, wow, ¿No? Y la porque, potencia del sol también, como lo importante que es exacto. para que exista la vida y finalmente el sol emite esta radiación y gracias a eso podemos existir y mantenernos vivos y como dices tú, tener las vitaminas que necesitamos. Esto es muy poderoso, la verdad. Sí, exactamente. Bueno, y cualquier persona que tiene déficit de vitamina D también influye mucho en lo que es su estado anímico. Entonces, también ahí tiene un componente muy importante en nuestro sentir, en nuestra emocionalidad. Entonces, el tema de la luz a mí me parece demasiado interesante, como que es muy largo de hablar. Vamos a tratar de acortarlo lo máximo posible. Y bueno, en cuanto a la espiritualidad, obviamente es muy esencial. Entonces me gustaría, Claudia, que quizás nos pudieras comentar cómo funciona la luz a nivel espiritual. ¿Tú te refieres a dentro de lo que es la luz, en la experiencia de lo divino de la luz espiritual, a lo que conlleva la iluminación? ¿Cierto? Claro, a grandes rasgos, porque igual es un tema muy complejo. Claro, si yo tomo en cuenta un poco cómo funciona, qué es lo que es la luz en lo espiritual, parto de la premisa de lo que es la iluminación espiritual, ¿ya? Y esta es la experiencia que existe con lo divino, ¿ya? Y esta experiencia se manifiesta habitualmente, la iluminación o la luz en lo espiritual se manifiesta en las interacciones de paz, en las interacciones de amor, en las interacciones de felicidad o en la unicidad o en el uno con el universo, ¿ya? Si yo tomo esto y yo tengo que hacer una diferencia entre lo que es la luz física y la luz espiritual. Entonces yo aquí, en este caso, lo dijiste tú y Raimundo también, la que era la parte de la luz física, especialmente la luz natural que influye en el estado de ánimo de las personas, con los fotones, vitamina D, etcétera, ¿cierto? Pero cuando yo tomo ese efecto de la luz, produce en el ser humano un efecto en el proceder, en el estado anímico, como ustedes nos dijeron, pero se ha comprobado que esa luz que interna de la luz física genera una revolución energética en todo lo que componen las células del cuerpo, ¿ya? Y alimenta a través de todos los canales de energía directamente al alma y al espíritu, ¿ya? ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos ahí? ¿Ya? La Sí, luz sí, eh, se conecta dentro de ese estado crístico con el alma y el espíritu, lo que se le llama la luz crística que está dentro del ser y que se alimenta que también con toda esta energía de lo cual fue hecha. Y esta energía procede de la presencia crística o de Dios que está internamente en nosotros mismos para llenar esos espacios de gozo y de sublimidad en lo que es la realización del ser. No sé si se explica, se entiende un poquitito eso, ¿ya? Cuando sí, tú sí, vienes a experimentar alegrías, felicidades, habitualmente la felicidad y la alegría son instantes, no son permanentes, son estados de determinación, a ver cómo te lo puedo explicar. Son instantes que generan chispas de luz dentro de todo lo que es
la emoción, porque tú sabes que la felicidad y la alegría no son permanentes, son instantes, ¿cierto? De felicidad. Eso conlleva un Sí. punto de energía que entra en tus células y genera esa energía en tu campo mórfico, en tu campo espiritual y en tu chakra de conexión para poder experimentar. Y eso obviamente va con los aspectos de la Trinidad energética que mora en uno, de esas llamitas que están en el corazón, que representan la sabiduría y el amor de Dios y se manifiestan en, en la, no es la saturación, pero en el estado de gozo que el ser humano puede acceder. La luz en lo espiritual manifiesta esos insights en estados de gozo y de completitud, por decirlo de alguna forma. Eso es como la generación de la luz en todo lo que es el tema espiritual, ¿ya? Y bueno, obviamente esa completitud se pone habitualmente en el servicio del corazón y del alma, porque ahí tú empiezas a escuchar tu interior, cuál es el camino hacia la evolución y hacia la evolución, ¿ya? Si yo tomo otra parte de la luz espiritual y yo tomo lo que es conciencia, la luz de la conciencia te enseña a recorrer lo que es real de lo irreal y lo conecta directamente con tu corazón y el alma, ¿ya? Eso es más o O menos, sea, por ejemplo, tú dices que también el tema de estar como en conexión con esta Trinidad, con tu luz interna, te claro. hace también conectar con la verdad. Te hace conectar con la verdad y también a liberarte. Cuando tú haces esa conexión del alma-cuerpo o el corazón con el alma, comienzas a liberarte de las ataduras de las creencias inconscientes que no reconoces como que somos únicos co-creadores de nuestro espacio, ¿ya? Entonces, cuando no hay una buena conexión con tu propia esencia, comienzas a experimentar dolor, sufrimiento, te desconectas del alma, generas también las heridas del alma porque no existe la luz en tu mente, ¿ya? Eso va directamente también al cuadro de emociones que tú tienes, ¿ya? Y cuando no hay mucha luz en tu cerebro, a nivel espiritual generas enfermedades, ¿ya? La pineal se calcifica, eso es más o menos. ¿Mm? Y en ese sentido, Claudia, por ejemplo, eh, ¿cómo uno evita perder luz en ese sentido? Por ejemplo, caer en estos estados de enfermedad o la calcificación de la pineal. ¿Cómo se evita eso? Emociones. Bueno, hay un cuadro de glándulas maestras que están en el cerebro que generan todo el movimiento de la conciencia, que tú, no sé, bueno, tú bien sabes, las conexiones con el alto corazón, con el cerebelo, pineal, pituitaria, hipotálamo, ¿ya? Generan una red energética que te entrega la luz y la conciencia. Pero habitualmente cuando las personas reprimen mucho sus emociones, entran en estados de no completitud, de no gozo. Y ahí generan los cuadros de emociones atrapadas y un sinfín de cosas que no te dejan experimentar ni ver la claridad de lo que es tu propia vida y también de la que te rodea. ¿Ya? Eh, en la no conexión con lo divino y la no conexión con tu yo espiritual hace que las personas no tengan un equilibrio en lo que es mente, cuerpo y alma. ¿A eso Entonces, tú te refieres con esta como Trinidad que está por detrás de todo la esto? Trinidad que mora en uno es el sostenimiento de los aspectos básicos que tiene el Creador con nosotros, que nosotros si hablamos de la imagen y semejanza, en ese sentido nosotros somos voluntad, sabiduría, inteligencia y amor. Y cuando no existe ese equilibrio, se generan las descompensaciones energéticas y espirituales que hacen llevar a la persona a caer en estados no equilibrados en su esencia crística o su esencia humana, que son prácticamente emociones reprimidas. Por eso es Bueno, muy importante
dentro de la espiritualidad, ser conscientes de todo lo que nosotros hacemos y obrar de forma adecuada, aprendiendo en profundidad lo que son los sentimientos de bien hacia nosotros mismos y lo que se refleje hacia también a otros seres humanos. Tener un Eh, concepto claro de lo que es ser una persona espiritualidad, ya que a veces uno viola esa parte de lo que es realmente lo correcto de lo que lo es incorrecto también. Claro, yo creo que, por ejemplo, mantener una coherencia cuando uno estudia este sendero espiritual, una coherencia me refiero a en todo lo que uno hace en su vida, es bien difícil porque esta vida terrenal trae sorpresas todo el tiempo, gente que actúa que te deja así como, wow, ¿cómo hace esto? ¿Cómo, por qué Exacto. alguien lo hace? Claro. Y por eso una persona espiritual siempre tiene que tomarse la vida como un aprendizaje interno, buscar por sobre todo el desarrollo del alma a través de la reafirmación de lo que es el espíritu para lograr esa estabilidad. Sí. Oye, Claudia, y me gustaría que quizás explicaras un poquito el tema de las glándulas maestras, porque yo creo que nuestros farolitos quedaron un poco colgados ahí de qué son estas glándulas maestras y cuál es su función en Las, cuanto a la luz. las glándulas maestras son ciertas glándulas, por decirlo, que están dentro del cerebro humano que generan los estados de conciencia, los estados de espiritualidad, los estados de creación, los estados de diferenciar lo que es mental y lo que es concreto y lo que es creativo, y lo que genera el equilibrio emocional y espiritual en el ser humano, ¿ya? Todo lo que se genera a través de la pineal y la pituitaria, el campo antecarana, que va de la pineal y pituitaria con el hipotálamo, genera lo que es la visión y perspectiva de lo que tú puedes generar como un hecho concreto o abstracto, ¿ya? Que habitualmente se dice que el puente que se genera entre la pineal y la pituitaria genera la energía del tercer ojo o el cuarto ojo, que es la visión que genera la visión remota, de ver más allá de lo que no es posible ver, ¿ya? Ahora, se suponía que nosotros como seres espirituales conscientes desde que llegamos a la humanidad hasta el día de hoy traíamos todos los talentos y dones súper desarrollados. Pero el mismo hecho de no generar y no entender lo que era el bien y el mal ha ido generando a través del tiempo, cerrando esa o calcificando esa piñal que nos daba todo el proceso de entendimiento de lo que era en el fondo, trascender lo que era el bien y el mal, ¿ya? Los mismos hechos de los humanos, de los seres humanos que han ido a través del tiempo malobrando un poco lo que es a conciencia, no pensando en lo que es correcto y lo incorrecto, sino que su propio beneficio ha ido un poco cerrando esa glándula, que era una glándula maestra importante, que esté como un fricolcito de la pineal, que nos daba ese, esa posibilidad de tener el gozo permanente en la vida, a pesar que el gozo y la cosa sublimo va más que nada en la glándula del timo, que es la conexión directa con la esencia de la chispa divina. Pero esa glándula pineal entregaba ese gozo permanente en todo lo que era la creación y nuestras propias decisiones a lo largo del tiempo fueron generando un poco esa calcificación para no ver más allá de lo permitido, como digo yo. Mm, Que es heavy igual, cómo nos hemos ido bloqueando en el paso de los años, de a mm, poco. Igual en cuanto a la luz, también se dice que, por ejemplo, nuestros canales de conexión son luz, que los fotones también son parte incluso de nuestro ADN. Y yo eso me gustaría no descartarlo por completo, porque al fin y al cabo, bueno, como Ray explicaba, hay un experimento que es el de la doble rendija, que en realidad como que uno puede ver y no ver al final la luz, que no se sabe en realidad si esto es una partícula, es una onda. Entonces,
efectivamente puede que, bueno, nosotros estamos rodeados y necesitamos la luz en nuestro cuerpo. Creo que por eso también se utiliza el concepto de que somos todos luz. Ahí no sé, Claudia, ¿tú qué nos puedes decir sobre ese concepto? Es que prácticamente de lo otro que iba a dejar ahí lo dejé pendiente, dentro Ujú, de lo que te estaba explicando de esta cosa de cómo se activaban las glándulas maestras. Pero hay una cosa muy importante, ¿qué podemos nosotros hacer o qué puedo hacer yo como ser en este momento de este proceso espiritual que estamos viviendo? Revelar la luz en nuestra vida, que eso es súper importante, ¿ya? La verdad es que nosotros todo el día estamos llenos de oportunidades para revelar una cierta cantidad de luz que entra a nuestra vida, ¿cierto? ¿Ya? En momentos todos tenemos la oportunidad de transformar diariamente, en cada segundo, la oscuridad en luz, transformarla, en encender esa energía espiritual en todo momento, ¿ya? Con los procesos de cancelación, bueno, hay muchas leyes espirituales como para mejorar, transformar, ¿cierto? La sabiduría, la palabra sabiduría que se toma mucho con lo que es la luz, viene del verbo saber, ¿ya? Y para saber algo no es suficiente solamente escuchar algo, sino que no solo quedará necesariamente en sabiduría. La sabiduría con la luz, habitualmente hay un concepto como que lo toman como igual, ¿ya? Y habitualmente se toma la sabiduría como un conocimiento de luz espiritual, que es cuando la información que yo le pongo en práctica, la pruebo directamente, intrínsecamente en mi vida, la integro. Y eso lo toman sabiduría como luz. No sé si me van siguiendo la idea, porque hay muchos conceptos que son parecidamente iguales, pero son diferentes, ¿ya? Entonces, cuando yo tomo esa información de luz que integra mi ser, la transformo en lo que es sabiduría y la integro, la pongo en práctica, ¿ya? Y en ese sentido, el ser humano cree que entre más tiene luz, es luz espiritual y no por esa integración de sabiduría, ¿ya? No sé si claro. esa integración. Entonces se toma la luz como despertar las neuronas incluso, pero lo que estás haciendo es integración de sabiduría, no de luz. Sí, que es muy diferente a leer algo, cualquier conocimiento. De hecho, a mí me pasó cuando empecé a estudiar este tipo de cosas, que leía y no entendía nada. Y yo Claro, decía, ¿qué está pasando? Yo he estudiado libros gigantes de biología y leía y no lo entendía. Y ahí entendí que, claro, que para poder comprender estos procesos, uno tiene que integrar esta información, no solamente leerla y estudiarla. claro, Y lo que pasa, también una vez, perdón, perdón, es que también lo conversé una vez con una chica que me hizo unas charlas para ser madrina, que me decía, claro, uno va a la iglesia los domingos y ve a la gente que dice esto otro, y te recita toda la Biblia quizás, pero no saben lo que están diciendo. exactamente eso es lo que iba a llegar yo, porque se confunde la luz de la inteligencia y de lo que plasma con el conocimiento y la sabiduría. Se toma, pero el conocimiento es el aprendizaje memoriado, pero no la práctica. La sabiduría en este caso, que es la luz integrada en uno, porque esa es la realidad, es la que te lleva a mirar dentro del abanico de infinitas posibilidades y ver desde esa cuántica energética la mejor opción para integrarla. Por eso que se dice que uno a partir de los aprendizajes y la experiencia que tú vas teniendo en la luz, en tu vida con luz, puedes sacar una mayor sabiduría y tomar las mejores decisiones, que no es conocimiento. Y eso Oye, qué pasa, heavy. y si yo lo cambio un poco eso, y lo hablamos más del día a día en nuestro trabajo, en nuestros estudios, ¿cuántos alumnos destacados de universidades han salido con el mejor promedio, las mejores notas en las facultades y llegan al campo laboral y no saben aplicar y no sirven para trabajar? ¿Ustedes se han dado cuenta?
porque toman Sí, muchas veces. conocimiento, no lo integran a la expertise de mirar el abanico. Entonces, la luz en lo espiritual te da la posibilidad de entender lo que es bueno para ti, independientemente del camino que tomes. Cuál, de acuerdo a tu vibración y tu estado de conciencia, es lo que te sirve para avanzar, porque no todo te sirve para avanzar. Esa es la diferencia entre la luz física y la espiritual. La luz física te hace la integración de los fotones, la alimentación de la vida en el fondo, pero la luz espiritual lleva esa enseñanza de lo que aprendiste a poder integrarlo y tomar el mejor provecho espiritual posible. Pero Oye, de acuerdo a la experiencia y de acuerdo, esto es súper importante, a tu escala de valores que tienes en la vida. Porque si no hay una escala de valores, esa integración no va a ser bien aprovechada. O quizás aprovechada a tu nivel de conciencia, pero no aprovechada en completitud. Esa es la diferencia. oye, Claudia, y te quería hacer una pregunta que me acaba de surgir. ¿Será entonces que igual esta luz espiritual tiene una directa relación con el desarrollo de la intuición, por ejemplo? La intuición. A ver, hay dos diferencias de intuición. Existen dos escalas. Si yo voy a las luces y las sombras de cierto estado, que tú tomaste el taller de la flor de la vida, hay dos fases del prisma acá. La gente confunde la intuición con el instinto. El instinto es animal, la intuición es espiritual humana. Y hay mucha gente que actúa por instinto que por intuición. Un caso es que tú vas caminando por la calle y automáticamente de la nada te das un paso a la izquierda y cae una piedra. Ese es un instinto, porque el instinto no lo toma de la mente. La parte instintiva del ser humano la toma de la espalda, del campo energético de la espalda. Y eso, los instintos espirituales los toman los karatecas, los yudokas, trabajan la energía de los chakras de atrás, porque es el instinto animal de la que tienen los animales, porque el del peligro, porque la intuición humana no toma el peligro, toma las emociones, pero no el tema del peligro. El animal sí. Observa, es como que tuvieras miles de ojos en tu cuerpo. Entonces, las personas confunden lo que es intuición e instinto. El instinto va bajo una escala evolutiva más básica, más arcaica, ¿ya? Y la intuición humana va a evolucionar, o sea, parte por la sombra que es el instinto y va cambiándose, transformándose a través del conocimiento y la práctica, la experiencia en intuición, pero parte de sombra a pasar a la luz. No sé si queda ahí más claro, ¿cierto? Son Quedó clarísimo. son dos cosas completamente diferentes. Y ojo, la luz física va al instinto, la sabiduría va a la intuición. Tremendo, Maravilloso. tremendo. Sí, ah. Y mira, me parece fantástico, sobre todo esa última diferencia, porque efectivamente tiende mucho a la confusión. Como que muchas veces se toma como mismo concepto ambos, entonces, no, súper. Y hay otro Bueno, ya ejemplo estamos. de la luz espiritual, pues. ¿Así? No solamente va al instinto y a la intuición el instinto. Aquí también hay una luz y sombra. La devoción, si yo tomo lo que es la devoción, con el sufrimiento. Eso también tiende a la confusión. Claro, porque la gente piensa que yo, la devoción, entre más sea pegándome en el pecho, voy a alcanzar la liberación del sufrimiento. Ya. Y son dos cuadros diferentes, porque cuando tú eres devota y haces más que sufrimiento, el sacrificio,
La devoción es lo contrario al sacrificio. Sí, eso te iba a decir. Sí, Sí, porque el sacrificio y el sufrimiento van intrínsecamente tomados bajo un estado de esclavitud. Y de hecho, si yo tomo, mejor dicho, la devoción con la esclavitud, es más que el sufrimiento y la... ¿Por qué? Porque cuando uno cree que siendo trabajador, esclavo de algo, yo voy a llegar a ser más. Y eso es lo que habitualmente se hacía en las diferentes escuelas espirituales anteriormente. Y dentro no solamente de las escuelas espirituales, sino que en la vida misma del ser humano, pensando en que tú me eras más esclavo de algo, podías llegar a la beatitud o la completitud de algo. Y no es así. Miles de personas se anclan por llegar a un estado de ayudar a otros y no son libres. En estos momentos hay muchas personas que están tratando de ayudar a la humanidad por resolver problemas de otro, ¿ya? Como en terapias alternativas, y se vuelven esclavos del circuito por tratar de ayudar y no tienen vida. Por lo tanto, es una línea muy delgada entre lo que es devocional de ayuda y someterte a la esclavitud sin poder disfrutar. Y si yo tomo, exacto. y si yo tomo esa sombra de lo que es beatitud y pongo al lado de beatitud igual liberación, porque así se piensa, o mucho tiempo en la Edad Media se pensaba que siendo más devoto tú eres libre, yo lo pongo igual, esclavitud, sufrimiento, y ¿cuál es la otra palabra que dije hace un rato atrás? Beatitud, sufrimiento ¿Sacrificio? y sacrificio. Nosotros los seres humanos tomamos estos cánones porque pensamos que a través de estas vivencias podemos llegar hacia la liberación espiritual y no te das cuenta que sigues envuelta en la cadena de flagelo y de dolor que tampoco te permite avanzar. Y eso es una sombra y el antagónico de lo que significa la luz espiritual. Porque hablamos de luz, pero estamos anclados antagónicamente en lo que realmente es la liberación espiritual. Exacto, y por eso es importante, como decíamos anteriormente, estar conectados con uno mismo para poder hacer esta diferenciación de, ok, yo voy a ser devoto de esto, pero voy a estar muy pendiente y conectado conmigo mismo como para ver en qué momento me estoy pasando para Bueno, el otro lado. esas también son las bases de las religiones, que religión significa religar. Y si tú ves los estados de conciencia de diferentes religiones, el cuadro comparativo de una u otra no es la purificación o la liberación, la toman con el sacro oficio, el dolor, el sufrimiento y el que el ser humano se reprima. Hay muchas religiones, incluso a nivel de religiones Sikh, los budistas no tanto, pero los Sikh, los sufí, trabajan el tema del dolor y la esclavitud en pura represión emocional y trabajan la energía kundalínica de liberación, pero también es represiva. Entonces, la mayoría de las religiones toman un cuadro de trabajo con sus seguidores, pero fíjate que no es por hablar mal de la religión, pero si tú te pones a ver, hay diferentes dogmas que hacen que la persona igual esté metida en un circuito, me van a disculpar con lo que estoy diciendo, de sufrimiento y de dolor, no de liberación. Y el miedo a, si no lo haces por acá, vas a tener tal recompensa de dolor y frustración. Nos van a bajar el pozo. pero, pero es que es verdad. Ahí tú te das cuenta cómo reprimen y manipulan a través de la luz espiritual los diferentes estados de conciencia que tiene el ser humano, que entran por el miedo y el terror y la insatisfacción. Exacto. Bueno, ya nos fuimos funados el segundo capítulo. No, pero bueno, estamos acá para informar a la gente con la verdad, ¿no? Así que quien se quiera quedar, bienvenido. Estos cambios de conciencia, estos cambios de conciencia que se han experimentado,
desde el año 92 hacia adelante, la apertura de conciencia, yo creo que yo les he dicho varias veces, yo no veo que el ser humano todavía esté despierto, porque si fuera así, se daría cuenta. Lo que sí ha pasado a nivel energético, que estos cambios de conciencia están mostrando la realidad que nosotros vivimos en una red energética de manipulación, ¿ya? Entonces, hay cosas que hemos creído un cuento a través de los siglos y de los años y miles de años, que quizá de un cuento energético que nunca fue, pero que se trabaja a través de la manipulación. Entonces, el bien y el mal también es un cuento de manipulación energética, porque hay que entender que lo que es bueno para ti puede ser malo para otra persona y lo que para ti es malo es bueno para la otra. Entonces, la trascendencia de los egos y de esta manipulación es estar por sobre lo que son estos patrones y que lamentablemente a través de los siglos hemos seguido encarnando a través de ese miedo espiritual y buscando con la reprimición, o sea, el reprimimiento de nosotros mismos por no manifestarnos a completitud, a plenitud, que si no hago esto voy a tener salvación. Mentira, no es así. Bueno, así es la vida nomás, po. O sea, esa es la realidad y hay que darse cuenta ya y basta de mentiras y manipulación. Nosotros queremos que nuestros farolitos sean lo menos manipulables posible, así que bueno, No, pero es yo que creo que ya estamos, ahí hay un tema, porque para no ser manipulables, tú tienes que saber qué es lo que quieres en tu vida. Primero, y la verdad que hoy en día hay tanta información basura, hay tanta información hate de conspiraciones que a veces tú dices, la conspiración tanto habló tal cosa y no es así. O lo real lo están colocando con algo malo. Entonces, uno tiene que tener claro qué es lo que quiere y qué camino tomar. Entonces, la confusión en estos momentos es normal en un proceso de destapamiento y de transformación que estamos eh, nosotros energéticamente como humanidad estamos a 2 minutos de Dios, energéticamente. Tomaremos el camino que corresponda de acuerdo a nuestro proceso evolutivo. Y muchas veces las personas que están en el camino espiritual, por lo menos años atrás, que buscaban un proceso evolutivo, lo tomaban con restricciones, con dolor, con miedo y no evolucionaban. A veces una persona que no está en el camino, vive su vida normal, trabaja sin ninguna interferencia energética, logra la evolución espiritual más que una persona que esté en el camino. ¿Sabían ustedes eso? Porque vive libre de miedo y se basa en lo que realmente que tiene que trabajar. A veces una persona sin ningún conocimiento vive lo que tiene que vivir y pasa más el umbral de la evolución que una persona que tiene mucha información, porque no se contamina con nada. igual, Porque no se contamina con nada. No escucha, hace, aunque sea terco, lo que tiene que hacer y cumple su plan divino. El, el problema es cuando tú tienes un plan divino, te llenas de información basura y sales de tu propósito y tu plan divino. Por lo tanto, pierdes igual. Esa es la oye, qué diferencia. envidia esa gente, ¿eh? Qué envidia esa ¿Quién gente. como ellos? ¿Quién como ellos? Es que es verdad, es que es verdad, pero eso, eh, bueno, es para, veamos más adelante cómo uno puede lograr de manera armónica un proceso de evolución a través de los puntos del crecimiento a través del sendero. Claro, pucha, Claudia, ¿no? Es que uno queda con más dudas. ¿Qué es eso de 2 minutos de Dios? Miren, vamos a tocar esos temas en otros capítulos porque efectivamente el tema del sendero individual y todo eso es un tema súper profundo también que podríamos tocar en otra ocasión. Pero ya se nos acabó el tiempo, así que Ray, yo no sé si tú tienes alguna consulta.
Bueno, tengo miles, pero en este momento solo voy a expresar agradecimiento de esta conversación, escucharte a ti, escucharte a Claudia, porque aprendo muchísimo y también me sirve mucho en mi propio sendero espiritual, así que lo aprecio mucho. La luz en Gracias, el sí, sendero, la luz en el sendero. así es. Bueno, muchas gracias a todos, farolitos, Claudia, Ray, que estén muy bien y muchas gracias por escucharnos. Bien, Nos adiosito. vemos. Chao, chao.